Bienvenidos nuevamente, estamos en Contacto, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Quien les habla, Fulvia Carvajal, de la Dirección de Comunicaciones de la institución. Hoy vamos a hablar sobre la migración venezolana y para entrar en materia con este importante tema para todos los colombianos, les invito a ver el siguiente informe. La llegada de miles de venezolanos y de colombianos que habían vivido por décadas en Venezuela no es un secreto. El mayor reto que plantea Venezuela es el éxodo que, según la Cancillería colombiana, ya constituye la más grave crisis migratoria en la historia del país. Es, además, la primera gran oleada de inmigrantes que recibe Colombia en su historia. Una oleada que en 6 meses pasó de cerca de 400.000 venezolanos, reconocidos en marzo por el gobierno como inmigrantes legales, a poco más de 1 millón en el presente. Con tantos flancos abiertos en los próximos años, en materia presupuestal y de responsabilidad social, el gobierno colombiano tiene que dedicar planificación estatal, recursos fiscales, educación antisenofóbica e inteligencia especial para atender la crisis venezolana. El llamado cerco diplomático demostró ser infructífero para derrocar el modelo político, social y económico de Venezuela, pero al mismo tiempo eficiente para lograr apoyo internacional a la crisis migratoria. Sin embargo, a pesar de los problemas que trae toda migración, Colombia ha sido el país más dispuesto a atenderla de manera estructural e integral. Muy bien, y para hablar hoy del tema de la migración venezolana, hemos invitado a expertos en el tema. Están con nosotros hoy Yanira González Brito, ella es venezolana, oriunda de Maturín, capital del estado Monagas, al oriente de Venezuela. Ella tiene como título técnico superior universitario en turismo y ha asumido diferentes roles en diferentes organizaciones para abordar el tema de los migrantes venezolanos. También nos acompaña María Gertrudis Roa Martínez, doctora en Sociología de la Universidad de Barcelona, en España, magíster en Administración de la Universidad del ICESI, socióloga de la Universidad del Valle, actualmente directora del programa de Sociología de la Universidad del Valle. Igualmente nos acompaña Jan Grill, oriundo de la República Checa, doctor en Antropología Social de la Universidad de Andrews, magíster en Nationalism Studies de la Universidad de Europa Central en Hungría. Sus áreas de interés han sido la antropología social, la migración, la etnografía del Estado, la marginalidad. Además, es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle. Bienvenidos y gracias por estar en contacto. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, entremos en materia. Yanira, cuéntanos desde tu experiencia, ¿cómo has vivido la crisis de tu país? Particularmente me correspondió atravesar por una situación muy difícil, ya que yo soy alérgica y entonces presenté una reacción estando en mi país. Tuve un shock anafiláctico que me estuvo a punto de morir y no se conseguían los medicamentos que se requerían para mi tratamiento. Entonces eso hizo que en medio de la situación tan complicada de no conseguir los medicamentos, no tener en ese momento la escasez que había en todos los establecimientos, no conseguir los alimentos apropiados, me conllevó a tener una pérdida de peso de unos 10 kilos en menos de unas 15 días. Entonces hubo una descompensación en mi cuerpo y viendo cómo se había cambiado toda la situación de nuestra vida cotidiana en el país, me llevó a una depresión severa. Entonces eso hizo que yo necesitara, no solamente para seguir con mi vida, sino para poder rescatarla, verme en la necesidad de salir de mi país. Entonces particularmente fue una situación bastante difícil la que me tocó atravesar. Profesora María Gertrudis, explíquenos un poco cómo han sido las dinámicas migratorias en la frontera colombo-venezolana. Bueno, la relación que tenemos con Venezuela a nivel migratorio es una relación de largo
de largo aliento, pues no solamente porque en primer lugar las fronteras tienden a ser porosas y siempre, digamos, hay movilidad entre un país y otro de diferente índole. Realmente lo más importante tiene que ver con el hecho de que en la década, desde los años 60, un importante flujo de colombianos salieron a Venezuela como trabajadores a ganarse la vida y a buscar mejores oportunidades de vida. El flujo migratorio de colombianos en los años 70 y 80, cuando hubo la famosa bonanza petrolera, fue tan significativo que incluso se hablaba de entre 700 y 1.200.000 de colombianos que entraron además de manera irregular, procedentes de zonas rurales como, por ejemplo, la costa atlántica, ¿cierto? Y estos colombianos fueron recibidos y muchos de ellos construyeron una vida en Venezuela. Es decir, que de alguna manera hay, digamos, unos antecedentes muy importantes que nos ponen en cuestión la situación, digamos, de Venezuela ahora. Eso por un lado. Indudablemente, cuando hablamos de una larga tradición migratoria, pues las personas establecen vínculos, ¿cierto? Se habla de todos los colombianos que fueron, crearon uniones y nació un número importante de colombo-venezolanos. Es decir, se habla incluso de que hay más de 300.000 colombo-venezolanos que en algún momento podrían estar solicitando, digamos, la nacionalidad colombiana justamente por ser hijos, digamos, por haber nacido en Venezuela y por también tener sangre colombiana. Muy bien, continuamos dando contexto para mejor comprensión de nuestros televidentes. Profesor Jean, ¿cuáles han sido las principales rutas migratorias? Yo creo que deberíamos empezar a diferenciar en varias etapas de esta migración, porque esta no es una migración homogénea. Entonces inició de la crisis, si la podemos llamar así. Los primeros que estaban llegando estaban utilizando aviones, buses. Se cristalizó una ruta principal, más tarde cruzando frontera en Cúcuta y después llegando por varias otras rutas, pero con más tiempo y con más necesidad o con más profunda la crisis, diría yo. Cada vez más están llegando población que ni siquiera puede llegar con bus, por ejemplo. Entonces, hay muchos que caminan, por ejemplo, cruzan desde la frontera hasta, por ejemplo, Cali o hasta Ecuador, caminando. Entonces, las principales rutas en este momento, diría, es unas que entran por los puntos de fronteras legales, pero también hay un número muy grande que cruzan fronteras de manera informal. Entonces, eso también complica, por ejemplo, la cuestión de números, porque hay un gran número de personas que cruzan de manera informal. Y además, lo que podemos observar en los últimos meses, de pronto años, es también cómo se están cambiando las dinámicas regionales. Algunos países están cerrando o también fronteras, también están nuevas circunstancias. Entonces también tenemos nuevo número de migrantes que están regresando a Colombia después de pasar o intentar cruzar a otros países como Perú, Chile, pero por cualquier circunstancia regresan también a Colombia. Entonces las rutas no son solamente, digamos, Venezuela, Colombia y otros países. Hay un gran número que se queda en Colombia. Hay otros que pasan a otros países, pero algunos, por ejemplo, se atascan en esta ruta o surge alguna situación en cual ellos permanecen ¿sí? O están regresando. Entonces, en términos de flujos y patrones, está cambiando bastante rápido, pero esto más o menos son las rutas principales. Yanira, ¿cómo fue tu experiencia en la migración a nuestro país? Yo tengo vínculo con Colombia porque mi esposo es colombiano, es un colombiano retornado y él nació en Barranquilla, tuvo su niñez y siendo aún menor de edad se fue a Venezuela. Toda su familia estuvo en Venezuela, de hecho su papá falleció en la ciudad de Maturín y quedó sepultado allá.
Era un señor colombiano de esos con esas firmes creencias de que yo amo Venezuela y yo no me quiero ir. Entonces fue tan así que en su funeral, por la familia toda aquí en Colombia querían que se trajeran el cuerpo y él antes de fallecer él estaba muy reacio a regresar. Entonces yo le mandé a hacer una corona donde decía yo me quedo en Venezuela, pues cumpliendo su último deseo. Entonces mi esposo llega a Venezuela siendo menor de edad y allá pues ya se hace una vida, luego nos conocemos nosotros. Entonces él es colombiano, originario acá, pero obviamente venezolanizado por el hecho de haber vivido en Venezuela, de desenvolverse y desarrollarse en el ambiente y en el entorno. Y una vez que nos vemos en la circunstancia de que está todo muy difícil, muy complicado, tenemos que irnos. Entonces, el primero, curiosamente, que preguntaba es, ¿y hacia dónde nos vamos a ir? Era él, o sea, a Colombia. O sea, a ellos, pues como sí, ya ellos regresar a su migraron, país, por exacto. supuesto. Entonces ya ellos habían migrado, entonces dicen, o sea, ya yo me adapté a este entorno, ya yo soy acá parte de él, ¿cómo me tengo que ir? ¿Y cómo para dónde me voy a ir? O sea, pareciera que no les pasa por su cabeza que vas a regresar a tu país. Ya, porque para nosotros, por eso, nuestros colombianos retornados son un venezolano más, porque están completamente venezolanizados, identificados con lo nuestro, con nuestro modo de vida en Venezuela. Entonces también para ellos es un desafío, es un reto, independientemente de que cuentan de pronto con una ventaja que viene siendo el hecho de que tienen una nacionalidad y un documento colombiana. Muy bien, estamos hoy abordando el tema de la migración venezolana a Colombia. Regresamos después de este corte a patrocinadores. Gracias por continuar en contacto. Estamos hablando en el programa de hoy de la migración en Venezuela y en la parte inicial del programa hicimos un poco el contexto de la migración de nuestros hermanos venezolanos a Colombia, pero quisiera que ahora nos refiriéramos específicamente a la ciudad de Cali, cómo Cali ha vivido esta ola migratoria de venezolanos. ¿Y por qué Cali? ¿Por qué por qué Yanira vino a Cali? Pues a nivel particular ha sido coincidencial. Mi esposo es de Barranquilla, nacido en Barranquilla. Nosotros inicialmente cuando llegamos a Colombia nos tocó cruzar frontera por los lados de La Guajira, Maicao. Llegamos obviamente a Barranquilla donde su familia, ¿no? Pero no era la idea tampoco quedarnos allí porque él tenía muchísimo tiempo sin contacto, ¿sí? Entonces él se logra conseguir una empresa de acá de Cali que se lo trae a él desde Barranquilla. Y entonces él viene a dar acá por esa situación y meses después esa empresa se lo lleva inmediatamente, a él se lo llevan a la frontera en Colombo ecuatoriana, se lo llevan a Nariño y una vez que él está allí es que él logra que los niños y yo nos vengamos desde Barranquilla hasta Pasto. A los 22 días de nosotros llegar a Pasto, la empresa cierra su franquicia en Pasto y le dicen si quieres seguir trabajando tienes que estar en Cali. O sea, nosotros somos de Cali, vamos a seguir en Cali. Entonces, él se tiene que venir por su oferta de trabajo y yo quedo con los niños en Pasto porque ya le había conseguido escuela. Entonces, es difícil porque no ha sido algo que yo diga, yo escogí Cali. Fue coincidencial, pero muchos de mis paisanos, muchos de mis compañeros de Venezuela vienen a dar a Cali por el hecho de que es una ciudad que desde allá uno hace una evaluación, uno comienza a estudiar y las ciudades que más se escuchan, que más renombre hay, siempre van a ser Barranquilla, obviamente Bogotá por ser la capital, Cali sale dentro de esas ciudades que en cierto modo son de relativa importancia o relevancia en Colombia. Profesora María Gertrudis, ¿la ciudad de Cali es una ciudad destino o simplemente de paso en este proceso migratorio venezolano? Yo creo que las dos cosas. Realmente, como acabaron ustedes de decir, pues Cali quizás no es de las principales ciudades receptoras de población venezolana, sin embargo ya podemos hablar de un número significativo que yo creo que estará llegando alrededor de los
los 100.000 migrantes venezolanos, ¿cierto? Pero Cali tiene mucha afinidad a nivel cultural con la población venezolana, un poco por el clima, también por la hospitalidad de las personas, ¿no? Aunque el problema complicado de Cali pues, es su mercado laboral y que no hay suficientes oportunidades laborales aquí. Profesor Chay. Sí, yo creo que de pronto la palabra coincidencial describe muy bien esta lógica, porque yo creo que en algún sentido retoma lógica en general o la dinámica de este tipo de inmigración. Yo creo que las personas, yo diría hay dos principales razones por qué las personas están llegando a Cali. Primero son personas que tienen algunos vínculos previos con Cali. Si es que algún amigo o algún familiar colombo-venezolanos han nacido o tienen algunas relaciones o vínculos, están llegando estos vínculos. Entonces hay una continuidad o alguna relación de este tipo. Pero los demás, yo diría la mayoría, están llegando por razones coincidenciales, porque por un lado Cali es último lugar de paso antes a llegar o antes de ir a frontera más, entrar al sur, ir a Ecuador, Chile, Perú, como muchos migrantes están llegando. Pero algunos se quedan, algunos se atascan, pero después aprovechan la oportunidad y están aquí. Hay otros que surgen circunstancias laborales, por ejemplo. Hay otros que realmente disfrutan Cali o sienten alguna afinidad, como dijo profe, cultural o término de clima. Y yo creo que también lo importante es pensar de esta lógica coincidencial de esta migración que algunas veces sienten, o los migrantes con cuales trabajamos aquí en Cali resaltan experiencias migratorias de otros lugares, otras ciudades o las caminatas y resaltan en algún sentido la hospitalidad de Cali como un lugar que han acogido relativamente mejor que otros lugares. ¿Sí? ¿Cuáles son las principales dificultades con las que se enfrentan los venezolanos al llegar a nuestra ciudad, profesora? Realmente el proceso de asentamiento en un país para el migrante es una situación bastante difícil, especialmente cuando no tiene redes de acogida. Es decir, personas que puedan contribuir a recibirlos, al proceso de instalación y sobre todo ese aprendizaje social que requiere llegar a un nuevo país y a una nueva ciudad, ¿no? Yo creo que en Cali todavía, digamos, no hay un suficiente... ¿cómo se dice? Como infraestructura institucional que reciba y que pueda de alguna manera brindar acogida para los migrantes. Entonces cada uno lo resuelve de manera individual prácticamente y con los recursos precarios con que cuenta, ¿no? Eso hace pues que los recién llegados pasen muchas dificultades antes de lograr ubicarse en un lugar donde sientan que allí pueden, digamos, como integrarse a ese lugar en Cali. Yanira, ¿cómo lo has vivido tú? Tú eres coordinadora departamental de los migrantes venezolanos, estás radicada en la ciudad hace algunos meses. ¿Cómo se han vivido esas dificultades? Nosotros justamente desarrollamos acciones primero tenemos el enlace con todas las instituciones, tanto organizaciones no gubernamentales de magnitud como son ACNUR, Consejo Noruego de Refugiados, Servicios Jesuitas Refugiados, y acá nuestra mejor aliada ha resultado ser el Comité Internacional de la Cruz Roja, que de hecho fue quien nos hizo una dotación en nuestra sede en San Cayetano. Y después con la misma comunidad, con los colectivos organizados. Yo soy parte de un diplomado de la Universidad Católica en estos momentos y todos mis compañeros de clase son líderes de acá, son líderes caleños de distintas organizaciones que obviamente dentro de sus sectores o sus comunas están teniendo el contacto con los migrantes venezolanos que están llegando hacia esos barrios. Entonces hacemos el enlace con ellos para desarrollar acciones que en cierto modo conlleven bien sea a la atención
puede ser en salud, como con OIM se han desarrollado varias brigadas ya en la ciudad, en distintas comunas, o de pronto estamos haciendo con ellos en este momento convenios para realizar brigadas que tengan que ver. Nosotros permanentemente en nuestra sede brindamos lo que es la asesoría, la orientación, tanto en el tema de las normativas, todas las resoluciones que se están aplicando para los migrantes venezolanos, y estamos por desarrollar brigadas específicamente con un grupo de la Universidad del Consultorio Jurídico ICESI para brigadas de asesoría en materia jurídica específicamente, que puede llevar también a orientarlos en los que tengan que ver con los niños que han nacido acá, que están en riesgo de apatridia, o aquellos que de pronto han presentado alguna situación de desventaja por ser migrante en términos laborales y se han visto afectados de alguna manera por esa situación. Entonces desarrollamos múltiples acciones con todos los actores que obviamente son pertinentes con el tema, porque tanto la comunidad tiene que ver con el hecho de que está llegando población de otro país, como todas las instituciones también tienen que abocarse a eso. De todas maneras, la oleada migratoria que está viviendo Colombia en ese momento es completamente atípica y el país no estaba preparado y no tenía forma, como usted mismo lo dijo, no tenía forma de estar preparado para esta migración. Profesora María Gertrudis, ¿cuáles son las características de la población que está llegando en este momento a Colombia y a la ciudad de Cali? La población se puede hablar de varios tipos de flujos, ¿no? Por ejemplo, la salida de venezolanos, la primera salida de venezolanos correspondió, digamos, a un grupo de empresarios, clase alta y clase media. Muchos de ellos se fueron para Estados Unidos. La clase media, una gran parte tuvo como destino España, ¿cierto? O sea, fueron personas que pudieron ir planificando su salida, viendo lo que se avecinaba, digamos, en el país. Posteriormente, debido pues a la situación de hiperinflación, lo grave que son las situaciones de hiperinflación como la que ha vivido Venezuela, que empobrece a todo el mundo, y además de eso, pues la situación sanitaria en atención y salud, ya este flujo ya no es solamente un flujo, digamos, laboral, sino que por la forma como hemos hablado de que sale, es un flujo que prácticamente se ha considerado como de desplazamiento forzado, ¿sí? Por la forma en que lo hace, por el volumen, por el hecho de que las personas, muchas salen con lo poquito que pueden llevar encima, ¿cierto? Y además de eso, porque no es una migración selectiva, sino que salen los jóvenes, pero también salen los adultos mayores, salen mujeres embarazadas, salen los niños, salen los enfermos. Entonces, un poco como toda esta última dinámica que además se ha convertido pues en imparable, porque una vez que se crea una cadena migratoria, pues tienen que ocurrir otra serie de fenómenos para que el flujo de salida sea, digamos, se pueda ir como atenuando, ¿no? Muy bien, estamos en contacto hoy abordando el tema de la migración venezolana a nuestra ciudad. Regresamos después del siguiente corte a patrocinadores. Gracias por continuar en contacto. Nuestro tema de hoy, la migración venezolana a nuestro país, específicamente a la ciudad de Cali. Y por supuesto que esta migración genera muchas tensiones sociales que desembocan en actos de discriminación, fenómenos xenofóbicos. Profesor Jan, ¿nos puede hablar un poco al respecto? Sí, yo creo que podemos observar algunas transformaciones o intensificación de algunas expresiones de xenofobia y discriminación, o lo que podemos de pronto llamar racismo cultural. Yo creo que ya casi todos los migrantes han encontrado digamos, dos caras de ser recibidos. Primero es alguna compasión y solidaridad, y por otro lado, eso viene acompañado con aumento de xenofobia. Yo creo que primero que podemos observar, eso está cambiando en los últimos años o meses. Yo creo primero hay una preocupación con números, ¿no? Como con cualquier otro escenario de migración, siempre cuando se habla de números, la gente se preocupa
otra preocupación que se reflejara que ellos no están quitando nuestros recursos o nuestros puestos. Entonces, ¿sí? Otro que también yo creo que contribuye a xenofobia es una mala representación de migración como tal. O sea, se enfoca en poblaciones que es la más vulnerable, que tiene o se asigna algún estigma que después se utiliza en medios, por ejemplo, para ilustrar cómo son o se piensa cómo son los venezolanos. En contraste, la mayoría de la población está insertada de una manera u otra. Yo creo una forma de pensar, por ejemplo, sobre xenofobia es bien ilustrar con los dulces que se venden en semáforos, que inicialmente era como un acto de compasión, pero cada vez más uno puede observar comentarios más de xenofobia, o sea, ¿para qué esos dulces, por ejemplo? Yo creo que otra expresión de xenofobia tiene que ver, por ejemplo, con acentos, ¿no? Entonces yo creo que algunas personas reconocen personas por acento, entonces hay forma de discriminación, por ejemplo, por el acento. Yo diría que también este fenómeno es complejo porque muchos migrantes realmente tienen experiencias muy parecidas de otras poblaciones vulnerables en este país. Están luchando con las mismas circunstancias difíciles. Pero yo creo que una de las cosas que preocupa o se habla mucho es que nos están quitando los puestos, pero realmente esta cosa es muy relativa, no hay ningunos datos en este sentido, y yo creo que realmente la discusión en este sentido no apoya como el cambio que deberíamos cultivar. Sí, profesor. Infortunadamente, los ciudadanos venezolanos de alguna manera están viviendo lo mismo que viven muchos colombianos que han sido desplazados de sus tierras. Y tenemos conocimiento que algunos venezolanos han recibido hasta amenazas de muerte, o sea, extremo manifestaciones de xenofobia. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Sí, se nos han reportado situaciones y estamos en conocimiento de ellas, casos de pronto muy puntuales, por esa manera de nosotros expresarnos. Nosotros, el venezolano generalmente dice mi amor a todo el mundo, o sea, y el mi amor es simplemente una manera de comunicarnos, no es un sentimiento específico, ¿no? de romance, pero como acá no hay esa familiaridad con esa manera de expresión, entonces puede hacer que haya generado en ocasiones algunas diferencias. Sin embargo, yo creo que todo tiene que ver con la percepción a nivel general. De pronto en el entorno, en el ambiente, la comunidad comienza a tejer una idea y se va es como regando, ¿no? Entonces empiezan, no, es que son de pronto muy impositivos o son de pronto hasta groseros, y eso es una manera de generalizar cuando en realidad está pasando por una situación en particular, ¿ya? Aislada. Entonces yo diría que tiene que ver mucho con la percepción a nivel general, y donde se puede, afortunadamente, no tanto a nivel de intercambio entre las personas, sino en las redes es donde se puede apreciar mayormente unas expresiones con muchísimo sentido de odio, de discriminación y de xenofobia. En las redes sí, definitivamente es una cuestión donde se puede percibir una energía muy negativa en ese sentido. Profesora María Gertrudis, retomando lo que dice Yanira, ¿cómo ve usted el papel de las redes sociales y los medios de comunicación precisamente en la construcción de manifestaciones xenofóbicas? Sí, efectivamente las redes cumplen un papel muy importante para construir estereotipos, y de alguna manera esos estereotipos se basan en una deshumanización de las personas. En ese sentido, yo creo que una responsabilidad social frente a digamos, a una población con la cual tenemos una deuda histórica, por dos razones. En primer lugar, por todo este flujo del que hablamos al principio, que es desconocer, digamos, toda una historia en común, en primer lugar. Pero en segundo lugar, también está relacionado con el hecho de que
no estamos hablando de una situación de blanco y negro, hablamos de montones de matices de población colombo-venezolana, o sea que de alguna manera también se está estigmatizando y se está discriminando a la población colombiana. Ahora, ¿en qué marco se produce esta xenofobia? Esta xenofobia se produce en un marco en el cual siguen saliendo colombianos al extranjero. Es decir, la inmigración colombiana no ha parado. Nosotros somos un país de alta tradición migratoria. Se habla de que incluso podemos llegar a los 4 millones de migrantes en el extranjero y los colombianos que han salido del país saben lo que significa ser colombiano en el exterior, ¿sí? Yo siempre recuerdo la frase de Gabriel García Márquez que decía que nosotros nacemos sospechosos y terminamos culpables. Y tiene que ver justamente de todos estos estigmas que hemos tenido y yo creo que hay que hacer una invitación a toda la comunidad y a toda la población en general a que no contribuya a fomentar estos estereotipos, a que no difunda a través de las redes información que el único propósito que tienen es degradar digamos, a un grupo social. Lo hemos vivido, yo creo que tenemos que construir una memoria en torno a esto. Yo estoy de acuerdo y solamente para complementar este comentario, yo creo que una cosa que deberíamos también enfocar mucho más nuestra atención es pensar sobre, por ejemplo, condiciones laborales, porque una de las razones, por ejemplo, porque hay algunos tipos de trabajos donde entran los migrantes más, es porque esto crea un nicho de explotación en cual no tratamos con la misma dignidad los migrantes como los ciudadanos colombianos o otra categoría de residentes. Y yo creo que eso es clave para tener, o sea, que este tipo de migración con la población que es bastante vulnerable, lo que puede ocurrir y está ocurriendo es una gran escala de explotación en cual se pagan menos, que ya es mal pago para muchos colombianos, pero después resulta que algunos sentimientos que son nutridos por ejemplo, por redes sociales, por varios discursos, por varios mitos que están circulando sin ninguna evidencia empírica al respecto de la población. Pero yo creo que eso es una de las tareas más importantes que deberíamos también respetar, por ejemplo, el digno pago para todos. De hecho, esta posición desventajosa, como lo decía la profesora María Gertrudis, es lo mismo que viven muchos colombianos cuando migran a otros países. Pero yo quiero que hablemos un poco ahora de la política de intervención. ¿Qué aspectos deberían tener una política migratoria del Estado colombiano para afrontar esta situación? Profesora María Gertrudis. Bueno, en primer lugar, muchos de los dineros que se están destinando para la atención de la población venezolana realmente no provienen de las arcas colombianas, proviene de dineros provenientes de Naciones Unidas, de la Unión Europea, y en este caso yo creo que Colombia tiene que demostrar una gran capacidad de concertación de recursos en acuerdos, digamos, bilaterales, para capturar mayores recursos que permitan atender a la población. En lo que sí debe hacer la población, digamos, el gobierno colombiano, es favorecer la regularización de tal manera de que los migrantes puedan tener unos derechos plenos y que eso los hace menos vulnerables a la discriminación. Hay una relación directa entre la irregularidad y la discriminación. En ese sentido, pues Colombia lo ha hecho, sin embargo, ahí pues la situación un poco tiene que ver con que muchas personas salen sin documentos porque no hay facilidad de poderlos traer y propiciar sobre todo la integración. Un aspecto clave tiene que ver con la población joven que ha llegado, que en este momento queda como en un limbo, viviendo el proceso de desmoralización, del desarraigo de haber dejado su país, sin expectativas de regreso, y por otro lado llegar a un entorno en el que no tiene redes, pero tampoco hay claras expectativas de vida, ¿sí? Sí, sabemos que hay organismos internacionales que ofrecen ayuda, tenemos instituciones. ¿Cuáles son esas instituciones que ayudan a la población migratoria venezolana, profesor Jean?
Hay varias instituciones. Yo podría mencionar algunas. Un centro de atención que se llama Coamir en Cali, que tiene varias organizaciones que colaboran pastoral para los migrantes de la Arquidiócesis de Cali. Hay también Consejo Noruega para Refugiados, colaboran con ACNUR, colaboran con OIM, colaboran con Alcaldía de Cali. Cada vez más hay también interés de instituciones estatales. También hay Colvens, hay otras organizaciones que están creciendo, ahora emergiendo, y yo creo que por ejemplo, también lo que es cada vez más valioso, que no es solamente centro de atención en un lugar, pero hay múltiples organizaciones trabajando en varios lugares, y lo que están últimamente implementando es salir en los barrios a hacer varias formas de atención. Yo sí quería mencionar dos cosas o dos dimensiones. Yo creo, por un lado, lo que debemos pensar a respecto de las políticas públicas o intervenciones es marco legal, ¿no? Y yo estoy de acuerdo que regularizar el estatus permite mejorar la situación para los migrantes y para la población mayoritaria también. Y allá hay esfuerzos cambiar o desarrollar nuevas políticas, pero yo creo, por otro lado, que es clave ver si estas políticas públicas son cumplidas, porque lo que podemos ver que circula una gran ignorancia entre la población, que tiene que ver con incertidumbre. No saben, por ejemplo, en las instituciones, si puedo o no puedo, en teoría puedo recibir, no puedo recibir migrante, etc. Y yo creo que eso es clave, que nosotros aseguramos que la población, por ejemplo, tiene acceso en términos reales, yo diría sistema de salud, sistema de educación. Estas son las claves, pero también es difícil, porque muchas veces lo que vemos con la población, que sigue una buena parte de la población que es intránsito, o sea, piensa que ya me voy por otro lado, entonces como están en este limbo, es difícil para las organizaciones que ofrecen alguna ayuda, pero para, por ejemplo, trabajar sufrimiento o trauma, pues eso requiere tiempo, requiere inversión de tiempo, y muchas veces eso es difícil, esta continuidad. Sabemos que Yanira es una líder que ha ayudado a muchos de sus coterráneos. Quiero que nos cuente en el siguiente bloque de nuestro programa un poco sobre esa experiencia de ayuda y apoyo a los migrantes venezolanos. Así que nos vemos en el siguiente corte de patrocinadores. Continuamos con nuestro programa de Opinión en Contacto. Hoy nuestro tema, la migración venezolana. Yanira, entonces cuéntanos un poco sobre todo este trabajo que has hecho. Bueno, el Centro de Atención al Migrante de la Colonia Venezolana y el Colombiano Retornado desarrolla diferentes acciones en conjunto con las distintas organizaciones no gubernamentales, con las instituciones, obviamente también tanto municipales como del gobierno nacional, y con el mismo colectivo, con la comunidad. Nosotros tenemos allí un centro de acopio, digamos, donde recibimos calzado, ropa en buenas condiciones, algunos enseres que puedan ser de utilidad para estas familias que ya están establecidas o que están justamente iniciando ese proceso para definir quedarse acá en esta ciudad y en el resto de los municipios del departamento. También tenemos medicamentos que hemos recibido en donación para aquellos que tienen esas particularidades crónicas, algún tipo de enfermedad que ya viene con una patología que tienen que estar tomando medicados, algo, por ejemplo, el que tiene problema en la atención y no tiene la facilidad del acceso al servicio en el puesto de salud por su condición de pronto migratoria, o no tiene el poder adquisitivo para las pastillas que tiene que tomar para la atención, para ese control. Entonces tenemos esa posibilidad también a través de nuestro centro de atención. Le brindamos la respectiva atención y orientación en todas las materias, lo que tiene que ver en cómo vincular a nuestros niños en la parte educativa, sobre el conocimiento que tenemos de todas las normas que están colocadas a disposición justamente para, en cierto modo, ayudar a coadyuvar la situación del flujo migratorio. ¿Y cómo hacen estos venezolanos para estar en contacto con este centro de atención? Nosotros tenemos una central telefónica por la cual convergen todas las llamadas tanto de acá
como de todo el resto del país, porque pues es una central, es un número que ha sido puesto a disposición justamente para la atención y orientación a nuestra población migrante y colombiana retornada, que es el 300-601-8496. ¿Puedes repetirlo, Yanira? 300-601-8496. Y nosotros hasta ahora ya tenemos en 7 departamentos del territorio colombiano equipos de trabajo de nuestros hermanos venezolanos organizados en representación de la colonia venezolana, Colvens Colombia. Y tenemos entonces también el enlace para orientar en toda la parte que tenga que ver con las normas jurídicas. Muy bien, recuerden el número del Centro de Atención para los Migrantes Venezolanos, 300-601-8496. Y nosotros también preguntamos a los caleños qué opinan sobre la migración venezolana. Esto fue lo que respondieron. Veamos. La migración de venezolanos es lastimosamente por el gobierno. Entonces uno como país vecino debe de darle ayuda, más no darle cabida a lo que son las irregularidades, el vicio, la estafa, y que hagan de nuestro país como si fuera el de ellos, sino como que ellos fueran como unos huéspedes y que nosotros les estuviéramos dando esa posada. Pues la verdad, la crisis que vive el país, Venezuela actualmente, la he podido vivir yo porque yo me fui de niña con mis padres a Venezuela y regresé hace 3 años a Colombia. Entonces, ¿por qué regresé, por ejemplo, teniendo casa, habiéndome como instalado y todo? Precisamente porque la situación cuando mis padres se fueron era muy parecida a la de aquí. Ellos se fueron en la época en que estaba la narcoguerrilla, mataban gente en todas partes, no sé qué. Se fueron buscando como una alternativa porque la economía también estaba en crisis. Y ahora yo me regreso, es como una ruleta, ¿no? Me regreso precisamente por lo mismo. Entonces, pues lo que puedo decir es que a veces no me siento ni colombiana ni venezolana, así como que no sé ni de dónde soy, aunque yo sé que soy de aquí y que también me siento de allá, porque allá hice mi familia, mis hijos y todo. Y con respecto a la situación que hay, pues yo sé que Colombia vive una crisis también difícil, ¿verdad? Que aunque la economía está un poquitico mejor que allá, pues no está exento de tanta miseria y tanta cosa. Y pues por supuesto que es una situación que está afectando a todo el continente suramericano, ¿no? Y específicamente a Colombia porque es el país que pues como el puente por donde salen todos. Yo pienso que tiene que haber una solución a nivel de los países en general, no es solamente un problema de Colombia, eso es lo que pienso. Pues tienen el país invadido y unos vienen a trabajar y otros vienen a delinquir, o sea, a robar, a hacer daños aquí a nuestro país. Pues la verdad yo no soy de acuerdo que ellos estén aquí en nuestro país porque aquí tenemos muchas necesidades también, las cuales ellos las están suplantando y a veces están dejando a un colombiano de pronto sin un empleo, sin beneficios para cubrir a personas que no son de nuestro país y además muchas veces los colombianos han ido a Venezuela y de pronto han sido también mal recibidos, entonces ahí no estoy de acuerdo. No, pues me da pesar porque yo tengo familia allá y pues han venido a pasar trabajo acá y la gente que le ha brindado la oportunidad, pues yo me alegro mucho, los que no, pues qué pesar. Muy bien, ustedes ven, tenemos diferentes percepciones y opiniones sobre el tema. Ustedes, ¿cuál es su reacción frente a estos testimonios? Bueno, en primer lugar yo quisiera acotar respecto al primer caballero que dijo que nosotros somos en cierto modo como huéspedes, ¿no? Y yo quisiera que esa visión no sea la que realmente se tenga, porque es que nosotros no vinimos a quedarnos un momento en su casa y luego mañana nos vamos a ir. O sea, el tiempo continúa pasando, la situación está presente en mi país y muchísimas de las familias se van a quedar a vivir en Colombia, entonces van a formar parte de la comunidad colombiana.
y de hecho lo que buscamos nosotros es justamente incentivar esa integración para favorecer el proceso y que nosotros podemos aportar. De hecho, como comunidad extranjera, lo que estamos pidiendo es el apoyo para que ustedes nos logren a insertar de la manera más positiva y nosotros contribuir al crecimiento armonioso y económico del país. Dentro de la población migrante venezolana hay un potencial tremendo que puede ser muy favorecedor para Colombia y eso es lo que yo pienso que debería de enfocarse. Profesora María Gertrudis. Escuchando algunos de los testimonios recogidos, recordé que más o menos esas mismas palabras en algunos, por ejemplo en países como Chile, en España, en Estados Unidos, se afirma de los colombianos. Es decir, que tenemos el reto de un aprendizaje tenemos que aprender a convivir. Estamos en una sociedad globalizada y donde además se reclama el derecho a la libre movilidad, a que las personas puedan vivir no solamente en su país, sino que puedan vivir en los sitios donde lo desean. Entonces, pues estos testimonios de alguna manera reflejan la novedad de la situación, lo dramático que se ha presentado y que hace que eso dispare todas las alarmas sociales, infundadas, por supuesto, en términos generales. Profesor Jan, hablemos un poco de la parte positiva de las migraciones. Digamos que, claro, que tenemos que afrontar muchos retos que generan tensiones sociales, pero no todo es negativo. ¿Cuáles son esos aspectos positivos de la migración? Yo resaltaría unas palabras que el señor Yanira mencionó ahora. Yo creo que cualquier tipo de migración siempre trae un inmenso potencial. La idea es crear condiciones en cuales se puede desarrollar. ¿Sí? Por ejemplo, en este tipo de migración hay un gran número de altamente calificados profesionales que no pueden desempeñar su profesión en Colombia por un hecho burocrático más que todo o un proceso que es convalidar, por ejemplo, títulos. Eso significa que esos profesionales, una gran diversidad de un gran conocimiento que viene con gran experiencias laborales y que podría enriquecer, que podría dinamizar, por ejemplo, el mercado laboral en Cali o en Colombia, pues no se explora. Y en contraste, la mayoría de personas entonces terminan en trabajos más de otros sectores que son sobrecargados. Yo creo que los comentarios de varios caleños reflejan también preocupaciones que ellos viven. Yo diría lo viven y han vivido sin o con la migración venezolana, que hay mala atención para las personas más pobres en varios, por ejemplo, sectores, instituciones. Es algo que yo entiendo porque hay una preocupación o donde surge. Pero también yo creo en las respuestas vemos un patrón que las personas que tenían algún conocimiento realmente o experiencia directa con migración, si es un amigo, si es familias, pues resalta mucho más lo que realmente yo valoro mucho por ejemplo, el contexto caleño, es esta hospitalidad, esta compasión que tiene que ver con reconocer alguna historia mutua en cual en algunos momentos y pues también el día de hoy sigue un buen porcentaje de colombianos buscando, mejorando su vida afuera y encuentran exactamente las mismas preocupaciones. Si es España, si es Chile, por ejemplo en Cali hay tantas personas que trabajan en Chile y saben qué es encontrar este tipo de exclusión. Yo creo también un mito clave es que no es respuesta política, por ejemplo, cerrar las fronteras, porque eso no va a parar la migración. Nunca cerrar fronteras o irregularizar, ilegalizar los movimientos humanos, nunca en historia han apoyado nadie, ni la población receptora, ni la población que está migrando. Y considerando la situación de crisis en Venezuela, va a seguir la migración. Entonces yo creo que podemos realmente aprender mucho con lo que se han logrado y hay un buen número de migrantes que están realmente desempeñando su profesión, pero hay unos obstáculos, unas fronteras que siguen limitando
Sí, y yo creo que otra cosa que podríamos aprender es precisamente cómo, por ejemplo, en Venezuela muchos migrantes en las épocas anteriores han integrado, ¿sí? Sí son colombianos, pero otros migrantes también. Ya estamos cerrando el programa. Profesora María Gertrudis, Sí. una última idea. Yo quería decir dos cosas en torno a lo que se ha dicho. Lo primero es que cerrar fronteras lo único que hace es incrementar el sufrimiento y los riesgos de los migrantes. Y segundo, hay estudios muy importantes que demuestran que las sociedades que reciben de buena manera, que acogen e integran a los inmigrantes, luego son mejores sociedades. Son sociedades donde se dignifica más a las personas y son sociedades además que alcanzan mejores niveles de desarrollo. Muy bien, profesora, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Yanira, muchas gracias. Profesor Jan, a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en el canal Univalle TV. La migración venezolana sin duda es en este momento una gran oportunidad de aprender y ser más tolerantes. Nos vemos en un próximo programa para estar en contacto.